Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos pues de los conceptos generales de lo que son maquinarias y equipos que se utiliza en el rubro de granos y cereales, es decir, en productos de panificación. En lo que respecta pues a lo que es el concepto general de maquinaria, nosotros diremos que es un dispositivo mecánico formado por piezas. ¿Sí? Es decir, estas piezas tienen que tener esta característica, que sean móviles, que es decir, que se pueden mover, y aquellos también piezas que no se mueven, ¿no? Ejemplo, tenemos pues las piezas de un motor, ¿no? Es decir, su estructura pues va a ser pues la parte móvil, y las partes móviles van a ser sus engranajes, ¿no? Y sus demás pues el rotor, ¿no? Todas las partes que se mueven, esas son las partes que se conoce como móviles. ¿Qué más dice? Mediante la interacción pueden transformarse en energía y poder realizar una acción determinada. ¿Eso qué significa? Es decir, mediante el funcionamiento de estas piezas, ¿sí? Este movimiento de estas piezas o de todos esos componentes o elementos, ¿no? Van a provocar que de alguna otra manera, ¿sí? Comiencen a generar energía, y esa energía pues va a causar pues un trabajo, ¿sí? Ejemplo, tenemos un motor. El motor genera energía, ¿sí? Y el trabajo que va a realizar va a ser el movimiento, ¿no? Algo parecido. Luego dice: la mayoría pensamos que las máquinas solo es cuestión de índole industrial, pero no nos equivocamos, dice. Las maquinarias están presentes en muchos aspectos y momentos de nuestras vidas, ¿sí? A veces nosotros pensamos, ¿no?, en lo que es la industria nomás, pues hay maquinarias, pero no es así. Hay en diferentes rubros, ¿sí? Ya sea pues en la minería, ¿no?, ya sea pues en la agricultura, ¿no?, y así por el estilo. Bueno, ahora lo vamos a detallar eso con más pues precisión, ¿no? Los tipos de maquinarias, ¿no? Tenemos en lo que es rubro agrícolas, podría ser una máquina pues cosechadora de granos de trigo, ¿sí? Ese es un ejemplo. También pues hay, en la actualidad pues yo vi pues que hay máquinas también que siembran, ¿no? Es decir, es exclusivamente pues para el sector agrícola, ¿no? Tenemos también las máquinas industriales que se utilizan pues en lo que es la minería, también en el rubro pues de la pesquería, ¿sí?, en lo que es harina de pescado, coma, etcétera, ¿no? También tenemos en lo que es ganadería, tenemos pues las ordeñadoras mecánicas, ¿no? Ahí tenemos también. En lo que son alimentos pues es una infinidad, ¿no? Encontramos pues en el sector pues de panificación un horno rotatorio. En lo que es en frutas podemos encontrar pues una licuadora industrial, una, una trituradora, una pulpeadora ¿no?, de mango, ¿no?, de fruta, ¿no? Así por el estilo, ¿no? Hay diferentes tipos de maquinarias pues que se encuentran en diferentes rubros, no, no solamente pues es en un solo rubro, ¿sí? Luego tenemos pues el equipo, ¿no? El concepto de equipo, ¿no? El concepto de equipo, dice, es también una serie de recursos físicos con los cuales se puede resolver o ejecutar algo, dice, como un equipo, ¿sí?, de primeros auxilios, ¿sí? Es decir, son diferentes componentes que van a cumplir una función, ¿sí? Una función. Ejemplo, tenemos un ejemplo claro en, en, en lo que son en el rubro de lácteos, ¿no? Tenemos un acidómetro. El acidómetro pues está compuesto
eh, de una probeta, ¿sí? Tenemos también pues una piseta, luego tenemos de una bureta, ¿no? Y así por el estilo, y todos esos componentes o esas piezas, su objetivo de ellos es determinar la acidez o cuantificar pues la cantidad de ácido láctico presentes en la leche, ¿no? Entonces eso es un equipo, ¿sí? ¿Y qué más? Pues dice, proviene del francés equipe, un término usado en la Edad Media y que hacía referencia de la acción de proveer a una embarcación de todos los insumos necesarios antes de zarpar, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que les he dado, pero eso no es en otra versión, ¿sí? Luego tenemos los instrumentos. Los instrumentos, dice, fabricado simple o formado por una combinación de piezas que sirve para realizar un trabajo o una actividad, especialmente en el que se usa pues las manos para realizar operaciones manuales, técnicas o delicadas, o en que sirve para medir y controlar o registrar algo. Ejemplo, tenemos el termómetro, es un instrumento que permite medir la temperatura, ¿no? Entonces también, ¿no?, es una pieza de repente más pequeña, instrumentos, tiene componentes también, pero con un objetivo. Si hacemos la diferencia entre maquinaria, diremos maquinaria es aquel que tiene motor. Equipo, diremos, es aquel que tiene piezas pero no presenta motor. Instrumento, digamos, diríamos así que es algo que es algo más pequeño, ¿sí?, para medir algo, ¿sí? Así de simple, jóvenes, diremos pues algo pues más sencillo para que ustedes lo puedan entender. Luego tenemos pues el diseño higiénico, ¿sí?, es decir, para el diseño de una maquinaria, ¿sí?, nosotros debemos pues tenemos que tomar muchas consideraciones antes de elegir pues la construcción de una máquina, ¿sí? Muchas características que sean adecuados de acorde pues a lo que realmente se necesita, ¿sí? Si nosotros pues tenemos que elegir el material adecuado para lo que es pues la construcción de esta máquina para alimentos, ¿sí?, puede ser, se tiene que considerar pues un metal adecuado, ¿sí? En este caso pues el acero inoxidable, que es pues es un metal, pues es una aleación de varios metales, la cual pues tiene que tener un grado alimentario, ¿sí? ¿Por qué se considera pues el acero inoxidable? Porque es un material pues que no desprende metales, pues, ¿no? La cual pues si fuera pues si desprendiera metales haría daño pues a la persona que va a consumir, ¿no?, de repente algún tipo de toxicidad. Entonces por eso se tiene que tener en cuenta pues este tipo de metal. Luego tenemos el vidrio. El vidrio también se puede utilizar en la construcción de una maquinaria pues para lo que es industria, pero no va a ir pues obviamente en contacto pues con un alimento, ¿no?, sino se puede estar instalado pues en la parte externa de una maquinaria, ¿no? Entonces podría ser podría ser como cubierta pues de un control automático,
¿no? En el caso de un horno, pues los controles pues más donde se puede encontrar pues ¿cómo les puedo decir? El control automático, ¿no? Es decir, de un termómetro pues electrónico, ¿no? Podría estar en la parte del display, ¿no? Donde el vidrio pues podría servir como un tipo de cubierta. Tenemos también la cerámica, puede ir también en alguna maquinaria, ¿sí? Pero más se puede encontrar en algunos componentes de electrónica, ¿no? Que también pues, puede formar parte de lo que es el control, pues el control más electrónico, ¿no? Puede estar como en una resistencia, en la parte del circuito, ¿no? Resistencia, un condensador, etc. También tenemos los elastómeros, son aquellos tipos de compuestos que incluyen pues no metales en su composición, ¿sí? Y se muestran, tienen un comportamiento pues elástico, ¿no? Es más o menos parecido como los geles, algo así, ¿no? Pero es inerte y también pues resistente pues a lo que es las cargas eléctricas, ¿no? También tenemos el aluminio, también se utiliza el aluminio, pero el aluminio pues no se va a utilizar pues en este caso no se va a utilizar en el alimento pues que esté en contacto directo, ¿sí? Se va a utilizar pues en algunas partes donde no haya contacto con el alimento. Luego tenemos el plástico también se utiliza, ¿no? Podría utilizarse pues en algunas partes, podría ser en las ruedas, ¿no? De la maquinaria donde pues como llantas, ¿no? O también como partes pues donde puede estar como un tipo de soporte, ¿no? Entonces todos esos componentes, jóvenes, eh, se puede utilizar pues en algún tipo de maquinaria, ¿no? Pero pues la diferencia es que en algunas maquinarias de repente encontremos pues uno de estos cuatro elementos, ¿no? En otra maquinaria de repente no vamos a encontrar esos elementos, vamos a encontrar otros elementos, pero pues que van a estar, pero la mayoría de del componente que se utiliza o de los materiales que se utiliza para la industria alimentaria va a estar formado por lo que es el acero inoxidable, ¿no? Grado alimentario. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los materiales que se deben utilizar para la industria alimentaria? Dice, deben ser inertes al producto, a detergentes y desinfectantes, es decir, no deben presentar no deben presentar ningún tipo de actividad, es decir, deben ser pues neutros, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se refiere. ¿Y qué más? No deben ser tóxicos, es decir, no deben causar toxicidad al ser humano o al alimento, ¿no? ¿Qué más dice? Ser resistentes a la corrosión, es decir, a la oxidación, no debe oxidarse, es lo que dice. No contribuir a la proliferación de microorganismos, o sea, debe ser un material de que no permita que los microorganismos puedan desarrollarse. ¿Qué más? Ser estables mecánicamente, es decir, que sean que sean bien estables, que sean pues resistentes y pues que sean, ¿cómo les puedo decir? Que sean bien hechos, ¿sí? Así de simple. No ser absorbentes o porosos, es decir, que no absorban sustancias, ¿no? Es decir, ese tipo de material tiene que ser, ¿no? En conclusión, pues todos los materiales que se utilizan para la industria alimentaria deben ser
inertes, ¿no? Es decir, neutros. Es decir, no debe presentar ningún tipo de contaminación, podríamos decir, a un alimento, ¿sí? A grandes rasgos. Luego tenemos pues las características del acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable dice debe ser resistente a la corrosión, es decir, no debe oxidarse. ¿Qué más? Resistencia a los detergentes y desinfectantes, es decir, que aguante, ¿no? Es decir, que aguante a los detergentes, ¿no? Y a los desinfectantes, que no se le adhiera el olor. ¿Qué más? Superficie compacta, no porosa, ¿no? Tiene que ser liso, pero sin poros, es decir, que no tiene que tener pues porosidades. ¿Qué más? Fácil limpieza y desinfección, que se limpie y que sean pues fácil de desinfectar, ¿sí? Después dice resistencias a impactos y variaciones térmicas, es decir, tiene que ser resistente a los golpes y también a los cambios de temperatura, es lo que dice. ¿En qué se puede aplicar o utilizar? En superficies de trabajo, también en utensilios y maquinarias, ¿no? Y podríamos decir en toda la gama de lo que es la industria alimentaria se utiliza pues el acero inoxidable, pues grado alimentario. Hay de diferentes dimensiones, ya lo detallaremos más adelante, ¿no? Luego tenemos pues el aluminio, ¿no? ¿Cómo debe ser? Dice, tiene que presentar estas características, ¿no? Las buenas y también las malas, ¿no? La que tiene pues el dedito arriba son las características que debe tener: resistencia a la corrosión, es decir, no debe oxidarse, es ligero y un buen conductor térmico, ¿no? Es decir, el aluminio, esa propiedad siempre se ha caracterizado por eso, es decir, que distribuye uniformemente pues la temperatura, ¿no? Por eso que la mayoría de las ollas que nosotros tenemos en casa están hechos de aluminio, pero hay que tener también pues un buen material, ¿no? Porque también de alguna otra manera el aluminio también se desprende mucho y eso no es bueno pues para el ser humano, ¿no? Pero pues es un buen conductor térmico. ¿Qué más dice? Su uso limitado a altas temperaturas, es decir, no se debe usar a altas temperaturas. Si lo utiliza se va a fundir. Poca resistencia al desgaste, es decir, este tipo de metales se desgasta rápidamente y no es duro, ¿no? Es maleable, es decir, que se puede romper, se puede doblar fácilmente. ¿En qué se utiliza? En utensilios, recipientes y depósitos, ¿sí? Se puede utilizar, ¿no? Luego tenemos los polímeros o los plásticos, ¿no? Los plásticos, ¿no? ¿Cómo tienen que ser? De bajo costo, un amplio rango de utilización, o sea, es decir, lo podemos utilizar en cualquier parte de una maquinaria, en industria. Son materiales ligeros, son resistentes a los reactivos químicos, resistencia a los desgastes, baja conductividad térmica, es decir, no conduce la temperatura, resistencia media a la corrosión, es decir, es un poco resistente pues a la corrosión, ¿no? Es decir, un término medio, digamos. Luego tenemos los polímeros termoplásticos. Dentro de ello tenemos pues el polietileno, como símbolo tenemos PE, el polipropileno, el PP, el poliamidas o el nylon, el polietileno tereftalado, ¿no? O el PET. Ese es el famoso PET, los envases pues de néctares donde se ven de gaseosa, ¿no? Ese es de ese material, ¿no? Se le conoce como PET, ¿no? En sí todos los polímeros termoplásticos nos dice son resistentes a los ácidos y también a las álcalis o a las sustancias que son pues básicas, ¿no? Resistencia a productos de limpieza, es decir, que son resistentes a productos de limpieza, soportan grandes variaciones de temperatura, ¿no? También pueden soportar altas temperaturas, ¿no? Se utiliza, pero no muchas, ¿no?
tiene su límite, obviamente. Se utiliza en tablas de corte, en mesas de trabajo, bandas transportadoras, utensilios y contenedores, ¿no? Los contenedores, ahí tenemos los tachos de basura que están pues a la esquina, ¿no? Esos. Las bandas transportadoras son pues unos rodillos grandes en la cual pues pueden desplazar alimento, materia prima de un lugar a otro. Luego tenemos los polímeros termoestables, ¿no? En esto dice tenemos el poliéster, poliuretano, siliconas, cauchos, ¿no? ¿Qué más? Mayor resistencia al impacto, es decir, que son resistentes a los golpes, resistentes a los productos de limpieza, sea pues a los desinfectantes, ¿no? A todo eso. Mayor intervalo de temperatura de uso, pues su temperatura de resistencia puede ser variable, ¿no? ¿Qué más? Menor resistencia a los álcalis, es decir, en este caso pues este tipo de polímeros termoestables no resisten mucho pues a las sustancias ácidas o a las sustancias básicas. Se utiliza en moldes, en puntas, en bandas transportadoras, tuberías y cierres. Para uso alimentario no se debe usar. ¿Qué? Tenemos el acero galvanizado, ¿sí? Se deteriora fácilmente. El plomo, ¿sí? El plomo es tóxico, no se debe utilizar en las soldaduras, tampoco se debe utilizar pues el cobre y sus aleaciones, ¿no? Este tipo de metales no se debe utilizar, dice pues para los alimentos, ¿no? Salvo pues excepto en las destilerías, ¿no? Es decir, para poder utilizar como alambique, es decir, donde se puede destilar pues el vino en pisco, ya sea pues en un aguardiente, ¿no? Luego tenemos pues los polímeros termoestables con grupos de fenol y formaldehído. Es decir, ¿qué son los polímeros? Son sustancias químicas que resultan de un proceso de polimerización. Ejemplo, dice, las proteínas, el almidón o el caucho natural son polímeros, dice, sintetizados por los seres vivos, ¿no? Es decir, son componentes pues que se puede hacer, ¿sí? Pero en este tipo pues acá dice no son inertes, ¿no? Es decir, no se puede utilizar, ¿sí? Es decir, son sustancias que pueden ser cambiantes y pueden presentar algún tipo de irregularidad y contaminación, ¿no? Y alguna toxicidad. Y luego tenemos la madera, tampoco se debe utilizar, es absorbente, no utiliza excepto en cubas de fermentación, dice. No utilizar excepto en cubas de fermentación, es decir, no se debe utilizar la madera, dice, ¿no? Pero sí se podría utilizar en lo que son las cubas de fermentación. Las cubas de fermentación son los tanques donde se hace pues la maceración, ¿no? de una bebida alcohólica, ¿no? Ahí sí se podría utilizar, dice. Cadmio y antimonio tóxico, dice, no utilizar en la construcción, dice, de equipos. Y así sucesivamente, jóvenes. En conclusión, pues eso sería todo pues hasta esta pequeña sesión que se ha hecho pues para lo que son una introducción general, podríamos decir, de lo que son maquinarias y equipos para los granos, ¿sí?